Sean bienvenidos a nuestro podcast llamado Fases de la Historia en Honduras. Nosotros somos el grupo número 2, estudiantes de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Y el día de hoy les estaremos hablando sobre el tema número 8 de la clase de Historia de Honduras, que como nombre tiene el gobierno de Manuel Zelaya y los hechos del 28 de junio del 2009. Como objetivo general del podcast tenemos que es explicarles de forma clara y asimismo nos comprendan lo explicado, ya que eso nos ayudará a mejorar al explicar todo lo visto en la historia. José Manuel Zelaya asumió la presidencia el 27 de enero del 2006. El primer día de gobierno, Zelaya sancionó a la Ley de Participación Ciudadana presentada al Congreso Nacional un día antes por el Partido Liberal. Esta ley sigue los lineamientos del liberalismo político, donde se cree que el pueblo debe participar en decisiones públicas. La ley sería uno de los principales instrumentos legales sobre el cual el presidente Zelaya construiría el proyecto de la cuarta urna. Días después de iniciar la nueva administración, se declaró emergencia energética por la crisis de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El 30 de enero, el presidente en Consejo de Ministros emitió un decreto para otorgar matrícula gratis a los centros educativos a nivel prebásico, básico y medio. El día siguiente se publicó la Ley de Participación Ciudadana y en febrero el presidente en Consejo de Ministros dispuso que cada año de su gobierno 1,000 soldados del ejército van a ser transferidos a la Policía Nacional para combatir la criminalidad. El primer año de gobierno se vio marcado por una ola de protestas de diferentes grupos sociales. El 6 de febrero, más de 400 taxistas se concentraron frente a la Casa del Gobierno para exigir al presidente que cumpliera su promesa de campaña porque dijo que iba a bajar 10 lempiras al precio del combustible. Exigieron que las medidas se realizaran antes de los 60 días o tomarían acciones más fuertes. 2 días después, el Congreso aprobó una rebaja al combustible de 3.01 lempiras al galón de gasolina regular. El 12 de agosto concluyó un paro laboral de 33 días con 10 días de protestas en el sistema educativo nacional, con un acuerdo entre Zelaya y los 6 líderes de Federación de Organizaciones Magistrales de Honduras, por el cual se incrementaría el salario de los docentes en 24 lempiras por hora para los próximos 3 años. Esto le costaría al Estado casi 7.212 millones de lempiras. A fines del 2006, la CEPAL colocó a Honduras en uno de los primeros lugares de crecimiento económico de la región centroamericana, con una tasa de crecimiento del 6%, que en comparación al 4.1% del año anterior representó la mayor variación desde 1993. El Producto Interno Bruto por habitante se elevó y la tasa de desempleo nacional descendió a un 3,5%, aunque el subempleo se mantuvo en 30%. Esto estuvo asociado al alza y en la inversión al consumo privado, estimulando por el intenso flujo de las remesas familiares un 26% del PIB. La tasa de inflación pasó de 7.7 en 2005 a 5.3%. Manuel Zelaya se mostró tan satisfecho con los avances en el campo de la economía durante su administración. El 2006 está siendo cerrado por los mejores indicadores que el 2005, que el 2004 y el 2013. Hay una estabilidad de precios que nos estaba permitiendo cerrar el año con el más bajo nivel de inflación registrado en los últimos 16 años. Hablaré de los aspectos positivos. En la economía, nuestra economía tuvo el crecimiento del 5.6% y además se generaron 114,000 nuevos empleos. Teniendo una inflación baja, también teníamos una deuda externa condonada. Se redujo la tasa de intereses. También tuvimos una generación de más de 20,000 empleos en el sector de la maquila. Hubo una disminución del precio del combustible. También contamos con la visita del presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, que trajo una inversión directa de $700 millones, que era un proyecto hidráulico.
Otro de los aspectos positivos era también que se logró la producción de café y frijol. Nos convertimos en el segundo mayor exportador de tilapia en Latinoamérica. Toda esta situación favorable desapareció en poco tiempo al gastar los bienes del Estado. Se gastó el dinero condenado por la estrategia de reducción de la pobreza, y esto llevó al gobierno a la bancarrota. Se dice que el presidente Zelaya gastó este dinero en lujos, en joyas, en caballos, y que muchas de estas cosas fueron pagadas con los fondos de la Casa Presidencial y que ascendieron a más de 123 millones de lempiras según un informe preliminar del Tribunal Superior de Cuentas. Otro aspecto negativo es que cayó el precio de la empresa privada, ya que el presidente subió los salarios y esto a los empresarios no les gustó. También la deuda externa se había disparado, la inflación iba para arriba y el déficit fiscal se había incrementado. Elevó el salario mínimo en un 61%, lo que esto causó un gran impacto negativo en la economía del país, ya que muchas empresas se vieron obligadas a cerrar y a despedir a sus trabajadores. También se dice que él quiso querer cambiar el gobierno republicano. La gota de agua que hace derramar el vaso es la abertura de la cuarta urna, ya que el presidente Manuel Zelaya quería reelegirse como presidente y esto a los jefes empresariales de la empresa privada no les favorecía, debido a que pues con el incremento del salario mínimo ellos estaban perdiendo mucho. Se dice también que por ahí pudo haber algún tipo de alianza, algún tipo de movida, y es por esto que se da el golpe de estado, ya que a ellos no les favorecía y pues sus ambiciones de querer tener más dinero era más grande. Y es ahí donde en la madrugada del 28 de junio del 2009 el ejército va a la casa presidencial y saca al presidente Manuel Zelaya, quien es llevado a Costa Rica y ahí se mantuvo por cierto tiempo. Ahora tenemos la pregunta de retroalimentación, que es: si los acontecimientos del 28 de junio de 2009 no hubiesen ocurrido, ¿cómo consideran que sería la realidad nacional en la actualidad? Y pues difícilmente estaríamos peor como actualmente nos encontramos. El golpe de estado fue el comienzo de la mayoría de los problemas que actualmente tenemos en nuestro país. La corrupción, la pobreza, el desempleo, inseguridad y demás cosas negativas vinieron al alza a raíz del golpe de estado. Yo creo que tendríamos un país más tranquilo, con menos pobreza, menos inseguridad, sin estar hundidos en todos los índices negativos, sin tanta corrupción y con una gran mayor cantidad de oportunidades. Creo que estaríamos muy diferente a como actualmente estamos. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero se haya conocido más al respecto del tema. Gracias por su valiosa atención y nos estaremos encontrando en otro